El 18 de mayo se votan legisladores de la ciudad con boleta única electrónica. Se eligen 30 legisladores por un mandato de 4 años para proponer, debatir y votar leyes de la ciudad. En estas elecciones no se eligen jefe de gobierno, senadores ni diputados nacionales. Vas a poder consultar el lugar y mesa donde votás en el padrón electoral. Recordá que el voto es obligatorio. Más información en buenosaires.gov.ar/elecciones. Instituto de Gestión Electoral. Buenos Aires Ciudad. Hola, muy buenas tardes. Pienso, después hablo, aquí en Buenos Aires, las 3:05 de la tarde. Nos vemos obligados a hablar del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, porque de repente este fin de semana, un diluvio en muchas partes de la Argentina, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal. Y por lo que se ve, o por lo que nos anuncian, va a haber lluvia. Hoy la hubo, ahora paró un poquito, posiblemente se mantenga así hacia la noche, pero mañana martes, durante el día va a haber mucha nubosidad y a la noche posibles tormentas, el miércoles otra vez tormenta, el jueves lo mismo, el viernes amaina y va a salir un poco el sol, según lo que nos informa el Servicio Meteorológico. Eso sí, las temperaturas se van a mantener entre 19, 20, 22, 23 grados en la máxima. El sábado sol, con 22 grados, primaveral o una primavera en el otoño. Y el domingo parcialmente nublado, con 20 grados. Mucho fulbito porque ya se vienen los octavos, las eliminatorias en el campeonato local, también Libertadores, Sudamericana, bueno, una seguidilla de fútbol que es la pasión argentina. Están viendo ustedes ahí en pantalla, no sé si la alcanzan a ver, y no, si no se la muestro. Aquí, una gorrita con el símbolo de la Unión Europea, y quiero aprovechar la oportunidad para mandarle un saludo muy grande a Gisela González Cervat, que es la asesora de prensa y diplomacia pública de la Unión Europea en la Argentina.
de la Embajada de la Unión Europea aquí en la Argentina y al embajador de la Unión Europea, Amador Sánchez Rico. Siempre muy amables conmigo. Pero además, ¿por qué esta alusión a la Unión Europea? Porque un gran amigo está allí en las Europas, como decían nuestros abuelos, y básicamente en España. Se trata ni más ni menos que de José Josami. Y estábamos hablando recién de fútbol, y José es, escuchen bien, periodista, relator deportivo, ha relatado varios deportes, entre ellos el básquet. Ustedes lo han escuchado muchísimos años relatando básquet y también fútbol. Después ha sido juez en Santiago del Estero, un hombre oriundo de Santiago del Estero. Y bueno, es un especialista en justicia deportiva. Por eso lo hemos llamado, lo hemos molestado, igual en Europa o en España, más precisamente en Madrid. Es temprano todavía, 5 horas de diferencia, las 3 aquí en la Argentina, más o menos, las 8 y monedas en la capital española. Y ya lo saludamos a José, un gran amigo. Hola José, a ver si te escuchamos y te vemos también. ¿Cómo andás? Luis te saluda desde Buenos Bien, Aires. hola Luisito, bien. Yo te veo perfectamente, no sé si vos me ves. Yo me veo acá en una cámara, pero no sé si a mí me ven. Y Eh, ya vas a aparecer en esta radio que se ve desde hace muchos años ya. ¿Mm? Una bueno, cosa rara. eh, Para nuestros años mozos es una cosa rara. Hola, ¿cómo estás? Aquí te veo. ahí estamos, ahí También con tu estamos. gorrita, también con tu gorrita. Sí, me puse una gorrita porque vine del gimnasio recién, Sí, así que digo, bueno, no vamos a salir despeinados, ¿no? sí. ¿Cómo están las cosas Pero, allá? Primero en España, después de este... Mirá, ya que estás nos haces de corresponsal, después de este gran y misterioso apagón que hubo, ¿no? Que los tuvo a maltraer en estos últimos días. yo la verdad que, a ver, yo no me asusté tanto porque uno estuvo acostumbrado, ¿no? En Caballita tuve 2 días, 3 días sin luz, así que yo tuve, acá por mi barrio tuvimos más o menos 12 horas sin luz. Hubo lugares que volvió a las 3 4 horas, otros que sí volvió al día siguiente, pero aparentemente lo que se habló es que fue lo que salieron a decir los ingenieros y los expertos, es que se trató de una cuestión de energía, ¿no? O Ujú, sea, de energía nuclear. Yo la verdad que no entiendo mucho, pero eh, dieron a entender que el gobierno no le estaba prestando debida atención a la energía nuclear, que eso se necesitaba. Bueno, el ujú. presidente salió a decir que no, que él temía que fuera un atentado, pero para nada creo que fue un atentado, porque a ver, hubo lugares que a las 3 4 horas ya se recompuso. No, si es un atentado, creo que te tienen 1 día, 2 días por lo menos sin luz, pero bueno, ya gracias a Dios tenemos luz. Claro, esto no sucede nunca acá, ¿no? Por eso se asustaron. Uno Claro. que ya tiene curtido de Buenos Aires, te imaginas que, o de Santiago por ahí, que también ha sufrido cortes, bueno, No, no pasaba nada. eso te iba a decir. Ellos en Europa y bueno, en España, en cualquier país de Europa, no están acostumbrados a este tipo de situaciones o no con tanta asiduidad. Y 12 horas, como ha pasado en algunas regiones, sin luz, es una catástrofe verdaderamente. Bueno, Además, todo el periodismo en general y en estos tiempos de redes sociales y mucha irresponsabilidad, empezaron a tejerse todos los complots posibles. Incluso algunos se fueron demasiado lejos y llegaron hasta Rusia, ¿viste? A pensar en cosas que se habían tejido desde muy lejos. Y además porque también llegó hasta Portugal, algunos países vecinos, y decían, bueno, esto es, se viene la Tercera Guerra. Y era una cosa sí, muy insólita, muy insólita. dijeron de Rusia, dijeron de Israel, Sí, porque se había, digamos, a última hora rescindido el contrato de la compra de armas. sí, Eso también una dijeron que locura. podría haber provocado un enojo de Israel, etcétera, pero Sí, yo la todo. verdad que no creo. No, Porque no, no, aparte, no, pero además semejante cosa. Hay otras formas de, digamos, llamémosle represalias políticas
que tienen que ver más con lo comercial, ¿no? Con este tipo de acciones, me parece, ¿no? En estos tiempos, ¿no? Pero bueno, veámosla por la positiva. Ya volvió la luz, estás trabajando, estás bien, están todos bien, la vida normal. ¿Qué estás haciendo así? Vamos a empezar por lo macro, ¿no? ¿Qué estás haciendo en España? ¿Por qué estás radicado en este momento? Además, estuviste hasta no hace mucho acá en la Argentina, vas, venís. ¿A qué te dedicas allá? ¿Tiene que ver con la profesión, etcétera? Bueno, nosotros estamos acá desde enero del año pasado, 2024. Ujú, Eh, yo acá estoy desarrollando una labor más que nada internacional, porque yo soy mediador FIFA ujú, y estoy, digamos, ejerciendo mi profesión de mediador. Acá también he dado algunas clases y algunas conferencias. Hace poco he dado una conferencia en la Universidad de Alcalá de Henares sobre el tema de derechos humanos y deportes. Me han invitado también a dar clases en el instituto donde yo me gradué, que yo soy mediador internacional deportivo por un instituto de acá de España y soy magíster en Derecho Deportivo también por una universidad de aquí de España, de Madrid. ujú. Y formo parte de ese instituto en el cual estamos construyendo, y bueno, yo también estoy dando clase allí para el tema de la mediación en el deporte. Abrazo un proyecto que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con el tema de la resolución del conflicto en el deporte, la justicia. Vos bien lo has dicho, a mí me gusta mucho la justicia, me gusta todo lo que es resolución de conflicto, y en eso, digamos, que estoy desarrollando, digamos, mi expertise aquí en Madrid. Sí, mira, y vale la pena decirlo y decirlo públicamente. Cuando estabas, todavía no estabas, no sé si estaba en los planes, en tu mente seguramente, pero no estaba en los planes concretos de radicarte allá o de por lo menos transitoriamente estar allá, de tener un vuelo internacional. Hemos tenido, ¿te acordás? Algún par de reuniones, hemos hecho algunas Sí, gestiones, digamos, más a nivel por nuestros contactos periodísticos, y vos ya estabas trabajando y eras el juez, todavía eras juez, me parece, sí. en Santiago del Estero, y estabas trabajando sobre eso, y mucho no, medio miraban de reojo el tema acá en la Argentina, ¿no? No entendían bien de qué se trataba la cuestión del derecho deportivo, y ni siquiera estrictamente deportivos, que tenían que ver con los jugadores, con los derechos de los jugadores, básicamente, que muchas veces estaban y están posiblemente mal asesorados, y sobre todo cuando hay mucho dinero en juego, ¿no? Y cuando incluso en los conflictos de matiz civil, ¿no? Entonces, bueno, ahí estabas trabajando y la peleaste mucho acá. Y no sé si está muy arraigado todavía ese tema acá en la Argentina y sobre todo en Sudamérica. Pero bueno, vos sos el experto y me lo explicarás y se lo explicarás a la audiencia, ¿no? No, bueno, sí, la verdad es que está muy arraigado, está muy fuerte en lo que es Latinoamérica, eh, en Argentina también. Bueno, en estos momentos Argentina no tiene todavía maestría a nivel académico, pero tiene diplomaturas importantes. Ajá. La UBA hay una diplomatura que yo doy clase allí. La Universidad Central también tiene una diplomatura, el Colegio Público de Abogados. eh, digamos que se desarrollan académicamente diplomaturas de Derecho del Deporte, ¿no? Y, y después, en lo que acontece a los conflictos, hay mucho por hacer. El derecho del deporte ya tiene más de un siglo, que si bien en Argentina se ha ido explorando eh, hace 40 años fácil, que ha empezado a tomar vuelo, a tomar vida, digamos, en, en nuestro país, un poco menos tal vez, pero es una rama del ordenamiento jurídico que, a ver, vos has hecho, y haces mucho periodismo jurídico, tú entiendes mucho de derecho, eh, que si bien está unido, vos bien mencionabas, con la rama civil, también tiene mucha vinculación con la rama laboral, también tiene mucha vinculación con la rama mercantil, como le llaman aquí al derecho comercial. También existen desde el punto de vista penal. Yo he escrito
era justamente cuando estaba haciendo la maestría acá de Derecho del Deporte, me pidieron escribir en un libro de Editorial Luis Baire que se llama La transferencia del Poder Judicial Ordinario a la Justicia Autónoma de Cava. Es un libro gordo donde escriben, bueno, muy famosos penalistas, y yo para nada lo soy, pero allí escriben, eh, por ejemplo, el caso de Javier de Luca, Maribeló, Ujú. escriben sobre distintos tipos de delitos, y bueno, yo escribí sobre los delitos deportivos. Me pidieron que Los escriba delitos, sobre los delitos perdón, deportivos. los delitos Deportivos, o los deportivos. delitos en el deporte. Ajá. Que yo justo estaba haciendo la maestría y la verdad que extraje de lo que es el Código Penal de España, que allí ya es avanzado, acá ya tienen hace muchos años, eh, digamos, esta temática, y bueno, escribí ahí con muchos casos de jurisprudencia argentina, muchos casos internacionales también, y por eso te decía, el derecho deportivo se abre a las distintas ramas del ordenamiento jurídico, ya sea derecho público o derecho privado, y también tiene sus particularidades, como ser los derechos federativos, derecho de formación, mecanismos de solidaridad, derechos económicos, que forman parte de la coyuntura propia del derecho al deporte, ¿no? Bueno, ahí tenés un punto. Cuando uno habla de los delitos en el deporte, nombrame cuatro, bueno, tres, cuatro, cinco, los que vos consideres emblemáticos en el deporte. ¿Qué delitos son los que, porque uno lee habitualmente fraudes, justamente lo que decías vos, los derechos de formación, que muchas veces histórico, sobre todo vos y yo que venimos del interior, y ves esos clubes muy humildes a los que les han sacado, entre comillas, jugadores que después valen fortunas y nunca han recibido un peso por derecho de formación. Entonces, comentame cuáles son los que después se convierten o se han considerado delitos en el mundo del deporte y bueno, porque es el deporte más popular, hablamos de fútbol, pero ocurre en todo, o puede ocurrir en todos los deportes, ¿no? Incluso en aquellos que eran amateurs y después se transformaron en profesionales, ¿no? Así es, Luis. Eh, Hoy por hoy creo que el tema de los tamaños de las apuestas clandestinas, eh, como bien lo has denunciado vos, son los deportes más típicos en lo que respecta al fraude y al engaño, ¿sí? O sea, Ujú. esto de los acuerdos, de las apuestas, que muchas veces, eh, creo que muchos periodistas deportivos también lo sufren y lo sienten porque terminan dándose cuenta que hay partidos o arreglos de partidos y termina siendo un verdadero engaño, una verdadera estafa para la persona que compra un ticket para ir a ver un partido, ¿no? Ujú. Eh, Todo esto, digamos, es muy lamentable, son los malos arbitrajes, que podrán ser malos por malos o malos por corrupción. El delito de corrupción deportiva también forma parte de un capítulo 25 que está en el proyecto del nuevo Código Penal que se espera salir pronto en Argentina. O sea, el proyecto del nuevo Código Penal tiene incorporado eh, los delitos deportivos, que es, digamos, una sabia copia del Código Penal español. Mirá vos. También después, la estafa está en la venta de entradas, en la falsificación de los tickets, eh, como te decía, la corrupción deportiva que puede ejercer ya sea desde los jugadores hasta un dirigente bueno, o todos los estamentos que hacen, ¿no? Que muchas veces también entran los periodistas Ujú. en todo lo que hace a los estamentos que forman parte, digamos, la cultura deportiva dentro de un espectáculo. Eh, También, por supuesto, están los delitos de lesiones, están los delitos de vida, o sea, aquí ha habido casos hasta de homicidios
o de lesiones graves. Incluso en la Argentina ha habido fallos de corte. Los más reconocidos han sido el fallo Migoya, el fallo Mosca, que han sentado una jurisprudencia, digamos, cosa juzgada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? O sea, están identificando los distintos delitos que denuncia el Código Penal y, por supuesto, en ocasión del deporte o de la actividad deportiva. El dopaje también ha dejado de ser infracción para quienes lo promueven. Casos de entrenadores, casos de médicos, etcétera, ya se ha constituido en delito, en delito. Entonces hay una gama de acciones típicas antijurídicas que realmente están dentro de lo que hace a la conmovisión, digamos, del deporte vinculada al derecho penal, ¿no? Claro, vos me decías recién el tema de las... Bueno, todos ese tipo de delitos, acá es muy interesante, se hace en los delitos penales, entre comillas, comunes o no deportivos, vamos a decirlo así, no vinculados al mundo del deporte, que es la trazabilidad. Si vos aplicás más con los avances científicos que hay hoy, la tecnología, etcétera, incluso con la ayuda de la inteligencia artificial, bueno, haciendo una trazabilidad podés llegar a descubrir perfectamente a los responsables de esa corrupción. Ahora está la voluntad de todo el sistema judicial de poder llegar a ese punto. Quizás las herramientas las tenés a la mano y las tenés perfectamente aceitadas hoy por hoy, en el 2025, pasado un cuarto del siglo XXI. El punto es justamente la voluntad de los protagonistas de la justicia y de todos los involucrados de poder llegar a buen puerto con eso, ¿no? Siempre pasa lo mismo, en definitiva, más allá del siglo en el que estemos, ¿no, José? Ese es el punto. Bueno, yo coincido contigo. Tal es así que yo siempre he bregado por una justicia deportiva dentro de lo que hace el Poder Judicial, no un tribunal arbitral como se ha querido inventar en Argentina. Eh, yo entiendo que el deporte, para mí el deporte es un derecho humano, para mí el deporte forma parte de los DES, o sea, de los derechos económicos, sociales y culturales, y creo que merece tener una mayor, digamos, a ver, cuestión de darle importancia, ¿no? O sea, eh, yo sé que en Buenos Aires hay una fiscalía penal deportiva que se desarrolla muy bien, pero que creo que habría que extenderla, que hacerla más amplia, que trabajar en pos de una justicia deportiva también en función de los delitos, de un concepto amplio de justicia deportiva, teniendo en cuenta que a ver, que no haya celos entre las distintas ramas o las distintas, digamos, competencias que pueda tener la justicia, sino poder crear tribunales específicos que puedan dedicarse a todos los hechos que se produzcan, digamos, en ocasión del deporte y con gente que esté capacitada, sobre todo en derecho del deporte y con vocación de justicia. Porque lo principal que tiene que tener un juez es la vocación de servir, la vocación de estar detrás del mostrador, de buscar resolver los conflictos y de buscar, por supuesto, darle una solución a las partes. Y además, conocer, digamos, la materia que muchas veces el derecho del deporte o bien el deporte requiere de una celeridad que los plazos de la justicia ordinaria, la justicia común, no es muy seguro que lo pueda brindar. Imagina que una transferencia de un jugador o pase o una cuestión de una suspensión de un jugador, de una sanción disciplinaria, requiere de una toma de decisiones rápidas, no de Claro. esperar meses y meses porque se le pasa la vida al deportista y de por sí un deportista profesional no es que tiene tampoco una vida larga en lo que hace a su trayectoria profesional, ¿no?
Mira vos, Entonces, sí, sí, sí. creo que se hace necesaria desde este punto de vista conciliar o concluir con un tribunal de justicia deportiva, pero que por ahí ser pionero en lo que hace al Poder Judicial en un país, ¿no? Mira, me diste el pie justo, pero como estamos en y media, si me tenés un segundito de paciencia, acá Javier, vamos a un pequeño corte que es las y media. Por ahí ponemos unos acordes de música breves para que tomes aire, tomes agua si querés, o lo que quieras tomar en este interín. Y después, justo, porque la justicia debe ser igual para todos, pero debe contemplarse también la vida, digámoslo así, porque es así, la vida útil de cada persona, ¿no es cierto? Y en este caso el jugador no es un privilegio, es una consideración que debe tenerse en cuenta para el deportista. Incluso entre los, pienso yo, ¿no? Pienso yo, por haber practicado algunos deportes, entre los distintos deportes. Quizás el futbolista, el basquetbolista, el rugbyer, este tipo de deportes que demandan un esfuerzo físico directo y, por ejemplo, que no se me enojen, pero lo que puede llegar a ser un automovilista, que puede perdurar más en el tiempo. De hecho, mira vos, Tito Besone a los casi 70 años vuelve a correr. Está bien, es un privilegiado, tiene un estado físico impecable, etcétera, etcétera. Pero digo, no es lo mismo un automovilista que tiene una vida útil, entre comillas, si se me permite, que un futbolista o un rugbyer o un basquetbolista, como te decía, o un pelotari, etcétera. Que su herramienta es su propio físico y sin ningún intermediario, sin ningún auto o ninguna máquina en el medio. Pero bueno, te quería preguntar por un caso muy particular que después del corte te lo comento, que seguramente ha sido materia de estudio tuya, o por lo menos lo has analizado a fondo y todos lo vimos, que es el de Dani Alves. Así que si querés, en 2 minutitos volvemos y seguimos charlando. Dale, Dale. dale, dale. Vamos, Javi. Should I fall out of love more far in the night to chase a feather in the wind? Within the glow. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Should I fall out of love more far in the night to chase a feather in the wind? Within the glow that weaves a cloak of delight, that moves a thread that has no end. For many hours and days that pass ever soon, the tides of caused the flame to dim. At last the arm is straight, the hand to the loom. Is this to end or just begin? All of my love, all of my love, oh, all of my love to you. All of my love, all of my 15:32 aquí en la República Argentina, si mal no saqué las cuentas, serán las 20:32 en España, ¿no? Y allí está José Josami en Madrid, ya les dije, relator, periodista, ex juez, especialista en Derecho Deportivo, máster en Derecho Deportivo, amigo de la casa, bueno, de todas las casas periodísticas de la Argentina, de la televisión,
un histórico. Y como dice Led Zeppelin, todo mi amor por el periodismo y por el deporte. A ver, José, nos vemos, nos escuchamos otra vez. ¿Mm? Sí, Adelante. yo ahí te veo. Ahí ¿A mí estamos. me ves? Ahí tenemos un pequeño delay, ya nos vamos a ver. Por lo menos te escucho. A ver, Bueno, ahí está. yo te escucho Hola, perfecto. hola otra vez, ahí, nos saludamos. Ahí estoy. Ahí estamos, perfecto. Josecito, te preguntaba por Dani Alves, te lancé así al toro directamente, pero bueno, es un caso archiconocido. Ahí te mandé a tu WhatsApp un Sí. artículo. Ah, perfecto. Bueno, estamos todos en el toro, todos al toro salimos, sí. Bueno, lo estoy abriendo. En New Sport, una última mirada con una última palabra por José Emilio Josami de Libasic. Ah, me mandaste todos los apellidos. Claro, una catarata de contradicciones. Acá usan dos apellidos, ¿viste? Claro. Te preguntan siempre por tu segundo apellido. Bueno, ya que estamos, dije, voy a usar el de mi madre. El tuyo es que árabe es y europeo. el tuyo es árabe, Josami. ¿Y Delibasic qué es? ¿Qué origen es? Montenegrino. ¿Eh? Es montenegrino, es de Yugoslavia. Ah, montenegrino. Bueno, mirá, el mío es irlandés mezclado con ucraniano. Tarulo Rebotaro. Mirá. Mac Tarulo. Escúchame. Bien sano, bien sano. Sí, del sur, de Potenza. Escúchame, generó una catarata de contradicciones este fallo en el ámbito jurídico. Lo estamos haciendo acá al toro, pero bueno, justamente como generó una catarata de opiniones y de... Sí, lo hemos seguido. Vamos a recordar cómo fue esto. Lo condenaron a 4 años y monedas, creo, de prisión por violación, por una denuncia que hizo una joven en una discoteca. Después, bueno, después de todos los recursos, las apelaciones, etcétera, terminó absuelto por el famoso principio de indubio pro reo, o sea, por la duda que había, incluso pusieron en duda la credibilidad de la denunciante, claro. ¿Y qué pasó? Y pudo volver a jugar al fútbol, pero claro, habían ya pasado unos años de suspensión, le sacaron incluso las condecoraciones que le habían dado, porque Dani Alves era un excelentísimo jugador de fútbol, y ahí está el quid de la cuestión de lo que vos decís, tiene que ser una justicia rápida y que tiene que resolver todo rápido, incluso los recursos, etcétera, porque se le pasa la vida, y si después se da esta situación de que se lo considera inocente, ¿qué queda para el hombre? ¿Vuelve a jugar? Pierde. ¿Cómo le devuelven todos esos años? Puede tener un resarcimiento incluso económico y los honores, devolverle los honores y bueno, se devuelve su buen nombre y honor, etcétera, todo bárbaro, pero no puede volver a jugar más al fútbol. Ese es el problema. Digo, ¿cómo analizás vos, por ejemplo, este caso y muchos otros que se pueden dar en este sentido o en sentido contrario? Mira, Luis, yo creo que no pasa solo por volver a jugar al fútbol, porque Dani Alves de alguna manera está casi retirado, pero sí pasa por tratarse de una persona y de una figura del deporte muy trascendente y con un delito que tanto vos como yo, que conocés también de derecho, sabés que es un delito de lo más difícil de probar, ¿no? El tema de los delitos sexuales realmente son de los más sabrosos, de poder encontrar pruebas, bueno, qué sé yo, hasta veces las confesiones no son suficientes. Perdóname un paréntesis. Sí. No solo es difícil de probar, pero también el escarnio público, es difícil de volver del escarnio público. Aunque no se pruebe, es difícil volver del escarnio público. Ya estás para toda la vida marcado. Bueno, eso es lo que también sucede. Bueno, hay muchas versiones. A ver, la segunda autoridad que falla, muchos dicen que ha obrado muy rápidamente para tomar una decisión, pero digamos que esta autoridad eran la mayoría mujeres y también han sostenido que no había en la declaración de la víctima mucha certeza, que había mucha confusión. Y claro, esto también es cierto que el principio de inocencia es muy claro en el derecho penal
cuando dice que para condenar hay que tener certeza, ¿no? O sea, diferente cuando se procesa a una persona, que una mera sospecha se puede procesar, pero para condenar es necesario tener una certeza de un 49,99%. Esto es lo que ya Blackstone, allá por el siglo VII, decía que es preferible em, absolver a 10 culpables o 20 culpables que condenar a un inocente. Claro. Entonces, digamos que esto es lo básico del principio de inocencia. Pero también hubo abogados que yo me mantuve en contacto con las dos fuentes que sostenían que el análisis que había hecho la primera parte, o sea, la inscripción, había sido más amplia, más estudiada, más puntillosa, si se quiere, y que de hecho se había obtenido una condena teniendo en cuenta que había sido un estudio pormenorizado, digamos, de la situación. Bueno, como digo yo en el artículo, ¿no? Eh, yo creo que ahora, como dijo el gran juez norteamericano de la Corte, en el caso de Brown, que dijo, bueno, ahora somos infalibles porque tenemos la última palabra, ¿no? O sea, los del Supremo, los de la Corte, van a tener esta última palabra para estudiar el caso profundamente. Creo que se van a tomar un tiempo bastante amplio y podrán, digamos, discernir si están de acuerdo con el fallo de la primera instancia que llegó a condenar por 4 años a Daniel Alves, o bien sostener lo que sostuvo la operativa, la Cámara, en basarse en un riguroso principio de inocencia y dejarlo libre, absuelto. Con lo cual, tú también bien lo dices que en ese caso todo el escarnio público, toda esa denuncia le pueda generar a él la proyección de una futura demanda por daño y perjuicio a la víctima o a la persona que lo ha denunciado. Claro. Yo traigo a colación, si me permites, te cuento algo. Yo escribí también un artículo, después te lo voy a pasar, con los Ujú. delitos sexuales en el deporte. Hubo un caso en España que lo contó un prestigioso abogado penalista deportivo de aquí de España, que fue un caso que esto tenía mucho que ver con la cuestión de pedofilia, de dirigentes, de entrenadores, y estos típicos temas que se denuncian 20 años después, ¿no? O Ujú. 30 años después, y que después surgen cataratas de denuncias porque se animan a denunciar a una persona de que fue víctima. Bueno, ha pasado en la Iglesia Católica también, ha pasado en clubes, Ujú. ha pasado en colegios, en donde se anima uno a denunciar que había sido víctima de abuso, y de allí surgen, bueno, otros que se animan, y así una catarata de denuncias. Había pasado también esto con una deportista que había denunciado ser víctima de abuso de un entrenador, pero claro, había pasado ya más de 20 años. Claro. Eh, con lo cual, había prescrito. Entonces, al haber prescrito, por supuesto, quedó en la nada, y el entrenador demanda por daños y perjuicios a esta familia, ¿no? Que lo había denunciado. Eh, el juez de primera instancia rechaza la demanda, la segunda instancia hace lugar a la demanda y condena a pagarle al entrenador 10.000 euros por una indemnización por, digamos, el supuesto daño y perjuicio dado por la calumnia, ¿no? Por la supuesta calumnia. Apelando al Supremo, el Supremo creo que hace un fallo win-win, o sea, un fallo muy equitativo, Claro. en donde denuncia y dice, si no se ha podido probar si hubo o no delito por el paso del tiempo, o sea, no por el hecho jurídico, bueno, tampoco podemos hacer lugar
a este reclamo digamos, del victimario convertido en víctima. Y bueno, y le rechazaron la demanda por daño y perjuicio, con lo cual quedó todo en nada. Claro. ¿Mm? Ahora, Sin indemnización. sí, Un caso bastante polémico, ¿no? exacto. Porque nunca sabremos si existió o no realmente ese abuso, pero sí es cierto que hubo una persona lesionada, o al menos acusada, de haber sido autor de un hecho que, bueno, que la verdad que es lamentable. Claro, estamos hablando de casos típicos donde interviene, después del resarcimiento de la justicia civil, digamos, que interviene luego, pero estamos hablando de típicos casos de la justicia penal, ¿no es cierto?, que están contemplados en los códigos penales de Argentina y de todos los países, tanto abuso, violación, pedofilia, etcétera. Ahora, el derecho deportivo debe intervenir en pie de igualdad, debe cruzarse con el derecho penal tradicional en este tipo de casos, debe buscarse la forma de que intervenga también, o son vías paralelas. Es una buena pregunta. El derecho público, perdón, el derecho penal, como vos bien sabés, es derecho público, Claro. donde forma parte del Estado como una de las partes, eh, y se hace bastante difícil que pueda participar, salvo, como te digo, que se pueda constituir una justicia desde un poder judicial donde, bueno, se le enfoque todos estos hechos, como te decía, casos penales, laborales, civiles, mercantiles, Ujú. eh, de familias, porque también hay cuestiones de menores, en Claro. muchos casos, en donde el derecho al deporte te abarca, mira, hasta el derecho internacional público. El caso de Marco es un caso, por ejemplo, de derecho internacional público. El caso Batá, que tuvimos en Argentina, es un caso de derecho internacional público. Ujú. Entonces, el derecho al deporte te abraza a todas las ramas del derecho y así también, digamos, con sus particularidades, como vos bien remarcabas recién, las cuestiones de las indemnizaciones de derecho de formación para los clubes formadores, para esos clubes que realmente forman los futuros talentos y que después de mucho tiempo quedaron sin cobrar, que hoy FIFA, digamos, en una gran labor, ya le asegura que ese dinero llegue a los clubes formadores, ¿no? A Claro, través de lo que están dando. es como decías, perdóname que te interrumpa, porque vuelvo No, no, a una expresión muy interesante que dijiste vos, el derecho humano al deporte. En este caso, como pasó con este jugador que mencionábamos hoy, lo tomo como caso emblemático o paradigmático, que dice, bueno, más allá de que después fue absuelto, puede ocurrir que diga, bueno, pero yo igual como club, aunque la justicia no lo diga, ¿viste cuando está la condena, inhabilitación para ejercer cargos públicos? Bueno, que en este caso sí, no quede como una inhabilitación para practicar el deporte, pero que de hecho los clubes, por ese estigma, digan, no, no lo tomo, no lo tomo, no lo tomo, lo vayan rechazando. Entonces, que el derecho deportivo tenga un pie de igualdad para decir que el jugador o sus representantes o sus abogados vayan, apelen al derecho deportivo y digan, señores, tiene derecho a que lo contraten y que haya un fallo eventual, estoy hablando, ¿no? Tomando un ejemplo burdamente y salteándome miles de pasos, ¿no? Imaginándome en una hipótesis, y digan, están obligados a contratar a este jugador porque ha sido declarado inocente, está a salvo su buen nombre y honor, etcétera, 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 y tiene el derecho de jugar a la pelota, al rugby, a lo que sea, ¿no es cierto? ¿Se entiende la idea, no? Que oh, tenga perfecto, ese punto, ¿no? perfecto. Y en Argentina hemos tenido varios casos de violencia de género de jugadores de fútbol, Claro. algunos condenados, otros que están con condena pendiente. Y hay muchos casos, que vos bien tocabas el tema de los derechos humanos, hoy muy candentes, querido Luis, que tienen que ver con el tema de la discriminación, el tema de la Of, discriminación racial, el tema de la discriminación por
por migración, ¿no? O sea, y otro de los temas que hoy están muy, pero muy difícil en el debate y que los ingleses acaban de sacar una legislación donde claramente definen el tema de los sexos, que seguramente lo habrás leído, en donde acuden a lo biológico y no a lo cultural con respecto al tema de las personas trans o el colectivo LGTBI. Claro, Yo tengo claro. un enorme respeto por el colectivo, tengo un enorme respeto por las personas trans y por sobre todo porque conozco y tengo amigos eh, en- de este colectivo, y, pero sí me he manifestado que en el tema del deporte se hace muy difícil asemejar la cuestión cultural con la cuestión biológica, simplemente porque puede llevar a lesiones gravísimas, a, a que pueden producir la muerte también, y también a romper con la especificidad misma de la competencia deportiva. Ujú. O sea, no es lo mismo que vayas a competir en una natación, una señorita con una persona trans femenina que no ha hecho, digamos, el tratamiento biológico que por ahí el deporte le exige, y hay una clara ventaja física que por lo cual rompe con la especificidad misma del deporte, eh, y hasta te diría que hay hasta un abuso en cuestión de la diferencia que promueve el proyecto, ¿no? ¿Qué Claro, decir? Te hablo de la natación y qué decir si nos vamos a las artes marciales, o claro. al boxeo, o al, no sé, o al rugby, o al fútbol, etcétera. Entonces, estas cuestiones hoy están en un gran debate porque también forman parte de una discusión dentro de lo que hace a los derechos humanos y el deporte, ¿no? Bueno, y además, como te digo una cosa, te digo otra. El avance, yo creo que todavía lento, pero la intervención, la inserción de las mujeres árbitros en el fútbol, importante. Y también otro caso que, mirá, se dio ayer o anteayer. La otra cara, yo te decía, la estigmatización de las personas que tienen problemas con la justicia y después los clubes se niegan a tomarlos por H por B. Bueno, acordate del caso de Villa, un caso muy contundente de violencia, pero que después lo contrató Independiente Rivadavia de Mendoza, está en plena actividad. Y el caso de Tisser, además cumplió con la ley, con lo que le impuso la ley, pagó, digamos, el delito. También. En la condena, claro, pagó el delito y además pagó, digo, en el sentido de que tuvo que cumplir la condena. Y después, el caso de Tisera, que estuvo varios días detenido por una cuestión privada, un delito, o un supuesto delito, pero bueno, era una cuestión privada, que no tenía nada que ver con violencia de género y pedofilia, estos delitos de los que veníamos hablando ahora. Era una cuestión privada, y no sé, una supuesta extorsión o amenaza, bueno, pero no importa, es supuesto todo. Y después de que estuvo en preventiva, creo, salió y volvió a jugar en Huracán. O sea, el club no le rescindió el contrato y volvió, porque era una cuestión que Huracán aparentemente dividió las aguas. Dijo, bueno, este es un problema personal, resolverlo en la justicia, se está resolviendo, se está discutiendo, debatiendo, pero como jugador a nosotros no nos cumple y con creces encima. Entonces dice, bueno, es harina de otro costal para nosotros, dice. Entonces evaluó, evidentemente, los abogados, Huracán, habrán evaluado cuestiones éticas, cuestiones de derecho, legales, etcétera, y dijeron, bueno, venga a jugar de vuelta. Y ahí está, jugó Bueno, el fin de semana. ahí es donde entra a jugar estos nuevos paradigmas que tiene hoy la justicia y el derecho, mío querido, que son las cuestiones de la justicia colaborativa en lo que respecta al derecho comercial y al derecho mercantil, y la justicia restaurativa en lo que respecta al derecho penal, ¿no? O sea, Claro. esta búsqueda de menos sentencias, más acuerdos, sobre todo el derecho restaurativo, en la justicia restaurativa, el derecho penal, Claro. es esa unión de la víctima y victimario en búsqueda del perdón, en búsqueda
a ver, de tratar de De resolver este conciliar. tipo de conflictos, no desde la perspectiva de un proceso adversarial, de un proceso de controversia, de contumacia, sino más bien desde, en lo civil y comercial, desde el win-win, o sea, de buscar ese ganar-ganar, teniendo en cuenta, y sobre todo en el deporte, que somos una familia, y en donde las relaciones son muy importantes, mantenerlas bien, mantenerlas intactas, y en donde se hace factible el hecho de que nos vamos a volver a encontrar, y por lo tanto poder resolver de las maneras pacíficas que nos ofrecen las mediaciones, que nos ofrece la justicia cooperativa, o sea, en donde vamos a buscar el acuerdo para seguir avanzando. Y lo mismo ocurre con la mediación penal hoy y el tema de la justicia restaurativa, que dan estos tipos de soluciones que, por supuesto, son vehículos de paz, ¿no? Como un poco lo que habló en algún momento Alejandro Nató, que seguramente llevan a que las partes no sigan un proceso de indignación y enojo que se Claro. extiende en el tiempo y que hace que además procesos con plazos irrazonables, muchas veces de décadas, y donde el odio sigue vigente, sigue manifiesto, donde en el caso de los civiles y comerciales no se puede llegar a cobrar nunca, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces José, creo que tenemos que empezar a pensar en este nuevo paradigma ya de ujú. soluciones y de nueva José, justicia. perdón que te interrumpa, José, porque apelo a tu poder de síntesis en 4 minutos, Sí, porque viene Mario Nasinovich con su programa ahora, y bueno, los códigos de los periodistas de no robarle un minuto al otro, y vos sos periodista y totalmente. conoces de esto. El histórico Mario Nasinovich, que lo venimos siguiendo desde Radio Rivadavia, te cuento, te pregunto, digo, porque aparece otro nuevo fenómeno que ya se dio en la Argentina y ya hay fallos sobre ese tema y apelaciones y sin duda va a llegar a la Corte, como pasa en la Argentina siempre y en muchos países. El tema de las sociedades anónimas deportivas es otro tema sobre el que hay que trabajar. Y ustedes tienen que trabajar, los abogados. Te voy a mandar, te voy a mandar 2 o 3 artículos y te voy a ser muy breve en este tema donde me han entrevistado mucho por ello. Sí. Las sociedades anónimas deportivas, yo dije que no es ni un pecado ni es el paraíso. Justamente anteayer estuve con una de los próceres del derecho deportivo acá en España, con el doctor Antonio Millán Garrido. Sí, y Él me te decía, regaló un libro, le agradeciste el libro, ¿no? sí, bueno, yo escribí en un libro homenaje en él. Sí. Y me regaló como 10 libros, me traje 10 libros. Tiene una biblioteca de más de 5.000 volúmenes. Ay, ay, Bueno, pero él me decía que las sociedades anónimas deportivas no eran la mejor opción, tal vez la sociedad comandita por acciones podía llegar a ser, porque también, y yo te digo muy brevemente, por qué no es ni un pecado ni tampoco es el paraíso. Primero porque las asociaciones, que son las mayorías, que debiera ser lo mejor, que es lo que hoy tiene la Argentina, tiene a dirigentes que no se capacitan. Los dirigentes del deporte argentino son los únicos del estamento del deporte que no se capacitan. Los jugadores se entrenan, los técnicos se capacitan, los preparadores físicos se capacitan, los periodistas se capacitan, los abogados, los médicos, todos nos capacitamos. Los dirigentes creen que porque quieren poner dinero o porque son hinchas, ya son dirigentes de un club y realmente son unos incapaces. Entonces ahí hay un gran déficit en el tema de la asociación civil, que se dice sin fines de lucro y que también es una mentira porque no es sin fines de lucro. Hay claro. patrimonial, hay transferencias, hay negocios, hay ingreso de dinero, etc. Y la sociedad anónima, bien utilizada, bien entendida, con, eh, con capitales que realmente se hagan responsables de lo que invierten y también de lo que resulta de esa sociedad anónima, del compromiso, podría llegar a resultar ser efectiva. O sea, no sociedades anónimas que vienen
pueden destruir una institución y después desaparezcan y sucede que el club queda en pampa y vía, como se dice en Buenos Aires. Entonces, por eso es que titulé, después yo te voy a mandar el artículo, las sociedades anónimas no son ni un pecado ni el paraíso. Creo que podrían, como acá en España, que se va a cambiar en pronto, porque en un momento España los obligaron a quienes tenían deudas, y entre ellos había 4 clubes, entre ellos los 2 más importantes, que son el Barcelona y el Real Madrid, que no, como no tenían deudas, no son sociedades anónimas deportivas, junto con el Bilbao y el Osasuna. Bueno, ahora lo que se viene es tal vez una elección a que pueda llegar el caso de que se pueda elegir, a ver si se quedan en sociedad anónima deportiva o si podrían ser la asociación civil. Tampoco la asociación civil es lo mejor, insisto, porque no hay una directiva o una dirigencia capacitada. Bueno, fantástico. Con lo cual, no sé si te quedó claro, pero yo daría a la parte que elijan. Las sociedades anónimas deportivas también tienen el peligro del fair play financiero y tienen el peligro de lo que se llama el MCO, que son el multi-club ownership en inglés o el multipropiedad. ¿Qué significa? Que los socios de una institución sean socios y dueños de otras instituciones. Esto, si bien se prohibió, pero ahora UEFA está haciendo la vista gorda, y después vos y yo tengamos clubes, y es de donde ahí surgen los famosos amaños, las famosas apuestas clandestinas, que apostamos a ver quién gana de los equipos nuestros, etcétera, etcétera, y realmente ahí se desdibuja todo lo que es el espíritu deportivo, ¿no? Y la especificidad del deporte. El tema del fair play financiero también, que es lo que tiene el Manchester hoy, es otro de los dolores de cabeza que también puede llevar a la sociedad anónima deportiva. Por eso, entiendo que bien dirigidas, bien manejadas, bien conducidas, pueden ser ilimitadas y también marcadas en el tema de la responsabilidad de los socios, podrían llegar a ser importantes. O las asociaciones civiles con dirigencia capacitada y especializada. Josecito, ¿no? Te agradezco con el alma. Acá lo tengo a Mario, echándome flit. Te mando un abrazo enorme, enorme, y la seguimos después por teléfono y vamos a tener otra charla al aire, seguramente. Te mando un abrazo a la distancia, cruzando el Atlántico, y gracias por todo, ¿eh? Estamos en habla. Un abrazo inmenso. Gracias por todo, ¿eh? Ha sido José Josami, periodista, abogado, especialista en derecho deportivo, ex juez, un todoterreno. Gracias, nos vemos el lunes en Pienso Después Hablo a las 15. Chau, Luis Tarulo los saluda y en lo posible sean felices. Los dejo con Mario Nasinovich. Chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.